Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que tiene un título con el que hemos querido hacer un guiño y hacer referencia al primer webinar que tuvimos sobre OpenAI, allá por el mes de febrero o marzo, que ya aparece la prehistoria, si pensamos en términos de GPT, claro. Bueno, pues la cuestión es que en aquel momento, en aquel primer webinar, estábamos asimilando todavía la disrupción de ChatGPT, pero no sabíamos muy bien hasta dónde llegaba el hype, dónde podían estar las oportunidades reales para nuestros negocios y en aquella ocasión hablábamos de todo eso. Bueno, pues la cosa es que 4 o 5 meses después, que parece que ha pasado una vida entera, ha aparecido Copilot. Estamos hablando ya de la capacidad de planificar y de pensar de GPT-4, de multimodalidad, de un montón de cosas. Pues todo esto ya se está materializando en muchos casos de uso y en muchas aplicaciones reales en negocios, en clientes nuestros. Y eso lo saben muy bien Alberto Díaz y Tony Reynón, y por eso van a ser ellos los que nos hablen de todo esto la próxima media horita. ¿Qué tal estáis, compañeros? Muy bien y contento, como tú dices, después de 6 meses trabajando ya en Sí. clientes con OpenAI, pues vamos a empezar a contar cosas. De maravilla. Bueno, mucho quiero yo que me contéis solo en media hora, ¿eh? No sé si lo vamos a conseguir. Pero por lo que hemos ido hablando antes de esta sesión, hoy los dos vais a hablarnos de ejemplos que tienen mucho que ver con nuestra filosofía y con nuestra forma de ver las cosas, que es pensando en colores, porque precisamente esta actitud es la que nos motiva a ayudar a las empresas a que vean la tecnología desde una perspectiva diferente, porque cuando hablamos de tecnología, lo diferencial pues casi siempre es sinónimo de innovación y de mejora. Así que con esta actitud nos adentramos ya en este webinar y antes de empezar con los casos de uso, yo quería preguntaros por cómo estáis viendo vosotros o cómo estáis viviendo como expertos esta evolución brutal en el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos meses. ¿Quién se arranca a Bueno, hacer esta reflexión? venga, vamos, yo creo que yo. Eh, el cambio ha sido pues muy diferencial. Antes se podía hacer inteligencia artificial y algún caso de uso, pues posiblemente de lo que estamos viendo, se podía resolver con la inteligencia artificial, vamos a llamarla tradicional o clásica. Pero claro, con la llegada de GPT, el cambio realmente es a que no necesitamos entrenar. No necesitamos tener posiblemente incluso un conocimiento en matemática profunda como para entender los algoritmos. Hay ciertos roles que dejan de tener sentido y sobre todo el tiempo en el que estamos poniendo un proyecto en producción. Somos muchísimo más ágiles, somos muchísimo más rápidos porque al final tenemos ya algoritmos que de forma general entienden el lenguaje natural, entienden el texto, al final las letras y las palabras que le pasamos, y a partir de ahí nos permite incluso hacer cosas bueno, que ahora os enseñaremos, ¿no? Y como pone ahí, ¿no? El cambio con GPT es que parece que hasta un niño de 10 años va a poder crear sus propios modelos de inteligencia artificial. Ya, es así de sencillo, lo estáis viendo con ChatGPT. Cuando estáis interactuando con ChatGPT, realmente lo que está haciendo es ejecutando las órdenes que nosotros le estamos dando. No es nada que esté programado para saber cómo tiene que explicarme a resolver una ecuación de segundo grado, sino que se lo preguntamos y él lo resuelve, ¿vale? Y nos la explica y nos la cuenta y podemos seguir interesando. Y esa es la facilidad con la que estamos llevando esta tecnología a los proyectos. Eso sí, no todo es posible. ¿Vale? Y me gusta este anuncio que lo han publicado varias veces en LinkedIn, donde la verdad que es bastante ingenioso, donde le dicen, oye, ChatGPT, venga, tú que lo haces todo y eres tan bueno, pues, termina este edificio, que yo me Venga, voy a, valiente. venga, a ver si puedes, ¿no? O sea, no todo es posible, no todo es GPT. Todavía la tecnología clásica o la inteligencia artificial pregenerativa tiene sus casos de uso y resuelve muchísimas cosas, pero bueno, sí que en otros casos, en otras empresas y en otros entornos estamos viendo que la generativa y GPT somos capaces de ir más rápido y de hacer proyectos y hacer cosas que incluso antes tampoco se podían hacer. Pues tras esta reflexión, vamos si queréis con el primer caso de uso del que quería que nos hablaseis. Estamos oyendo muchas cosas sobre privacidad, sobre los datos que compartimos con ChatGPT cuando le preguntamos, porque esos datos se están utilizando para reentrenar el modelo. Entonces, tengo dos preguntas, en realidad, no una.
La primera, ¿podemos usar ChatGPT o no podemos usarlo en un entorno corporativo? Y si no podemos usarlo, ¿qué alternativas tenemos? Disparo yo, Nuria, si quieres. Laura, siempre me equivoco. A ver, una cosa primero que hay que decir y que siempre decimos, ¿no? No utilicemos nunca ChatGPT para temas corporativos, ¿vale? Es decir, ¿podemos? Sí. ¿Debemos? No. ¿Vale? El caso de Samsung, que salió en un montón de sitios donde al final estaban subiendo información corporativa y se descubrió cierta información confidencial que salió porque al final, imagino que todo el mundo lo sabréis, pero ChatGPT utiliza toda la información que subimos para reentrenar el modelo. Con lo cual, por favor, cualquier información confidencial o empresarial no la metamos en ChatGPT. ¿Vale? No juguemos con ChatGPT, ¿no? A título personal y para jugar estas cosas, sí. Pero si no, no. Con lo cual, ¿podemos? Sí. ¿Debemos? No. ¿Y para eso qué hay? Pues para eso, precisamente, sabéis que Microsoft, porque esto de GPT no viene de ahora, viene de hace bastante tiempo. Lo que pasa es que al final OpenAI sacó un juguetito hace unos meses que se llama ChatGPT y dijo, ahí lo tenéis, empezad a jugar, ¿no? Y es cuando de verdad ha venido la brutal revolución que ha traído esto, ¿no? Pero Microsoft lleva ya mucho tiempo trabajando con OpenAI. De hecho, creo que pagó 10.000 millones de dólares por poder utilizar su tecnología y parte de inversión en la compañía. Y lo que ha hecho ha sido que hoy por hoy es el único fabricante, ¿vale?, que puede utilizar la tecnología de GPT dentro de Azure. ¿Vale? Lo llamamos Azure OpenAI. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es utilizar una tecnología o sea, lo que es OpenAI dentro de la tecnología de Azure, que lo que nos da es toda la parte de privacidad, nos da toda la parte de confidencialidad con el tema de GDPR, podemos elegir en qué data center de Europa lo podemos instalar, tenemos tema de gobierno, es decir, que al final lo que hacemos es montar nuestro GPT o ChatGPT empresarial, ¿vale? Digamos que le damos al OpenAI comercial y al Azure OpenAI empresarial, ¿no? Si quieres, Alberto, profundizar un poquito más. Sí, al final, como dice Tony, necesitáis una versión de ChatGPT, porque así de serie, tal cual la tenéis en la aplicación comercial, en la aplicación de usuario que tenemos todos acceso, nos da ya bastante funcionalidad y nos permite hacer cosas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es preparar un acelerador que nos permite poneros en un tiempo corto una versión de ChatGPT donde podemos controlar las peticiones, donde podemos monitorizar, donde podemos gobernar, donde podemos controlar costes. Pues claro, a partir de poner vuestra propia versión vais a tener que pagar el consumo de todo esto y sobre todo de las peticiones de Azure OpenAI, y donde vais a poder garantizar la GDPR, cualquier tema de compliance, cualquier tema de seguridad. ¿Y eso cómo lo entregamos? Pues lo podemos entregar, como estáis viendo aquí, en una aplicación web, donde vais a tener una interfaz similar a la ChatGPT, o lo que estamos haciendo con muchas de nuestras empresas, y es ponerlo en Teams directamente, un bot dentro de Teams que lo que hace es interactuar y actuar como funciona ChatGPT de la misma forma. ¿Eso que nos permite? Pues dejar de usar el ChatGPT público o pedirle a nuestros usuarios, empleados, que dejen de utilizar el ChatGPT público y empiecen a utilizar un ChatGPT corporativo donde podemos garantizar ese mínimo de confidencialidad y seguridad. Tenéis un vídeo en YouTube que hemos publicado la semana pasada, que hemos estado hablando Borja y yo, un compañero, de esto mismo, ¿vale? Donde ampliamos un poquito el cómo y el por qué tener nuestro propio, no sé, Encamina ChatGPT o nuestro Corporate ChatGPT, como lo llamamos nosotros, ¿vale? Vale, entonces, por lo que estás explicando, Alberto, y por lo que ha dicho también Tony, ChatGPT utiliza la tecnología de OpenAI, pero al mismo tiempo no deja de ser un bot y un asistente. Por lo tanto, mi duda es si sus funcionalidades se limitan a las de un bot o si tiene más. Y si tiene más, que intuyo que sí, ¿qué funcionalidades son? Tiene unas cuantas más. Ahí, si seguimos, o nos ponemos aquí en la pantalla, ¿no? Al final tiene un montón de ellas y, como ha comentado Alberto hace un rato, estamos trabajando en un montón de casos de uso con clientes, ¿no? Pero, por ejemplo, es un excelente y maravilloso asistente para redacción de documentos. Es decir, coge la información que le subimos a ese corpus interno, ¿no? que podemos subir, y permite hacer una redacción brutal de documentos. Para temas de automatización y clasificación de documentos, ¿vale? Y poder
de una forma bruta, con distintos orígenes y con PDFs o con escaneados o con cualquier tipo de documento, es capaz de interpretarlo todo y hacer una clasificación, incluso decirle cómo quiero el resultado en tabla o en un tipo de fichero para automatizar y seleccionar información, ¿no? Luego, organización de datos facturados de varios idiomas. El tema de multidioma es brutal. Hemos hecho pruebas con clientes que tenemos facturas en chino y es capaz de traducirnos, porque le da igual el idioma. Tú le subes el conocimiento en inglés o en castellano o en chino y le preguntas en cualquier otro idioma y te responde. Es capaz de traducir en tiempo real y responderte en el idioma que le estás preguntando. Eso es brutal. A mí me parece eso brutal, ¿vale? Y luego la parte de revisión de cambios de diferentes versiones en documentos. Soy capaz de decirle, oye, cógete este documento y dime cuáles son las diferencias, ¿no? Entonces tiene un montón de casos de uso que podemos utilizar con esta tecnología. A pensar que al final, gracias a ese entendimiento del lenguaje natural y entendimiento, ponerlo entre comillas, porque realmente es un algoritmo, es una máquina que predice palabras, somos capaces de coger contenido no estructurado, como son este tipo de documentos o correos electrónicos, y estructurarlos, ¿no? Y podemos coger, por ejemplo, los correos electrónicos que recibimos nosotros en la cuenta de info@encamina.com, pasarlos por OpenAI y clasificarlos dentro de Dynamics 365 para asignarle un negocio, asignarle una M, asignarle un cliente, buscar un cliente, o sea, toda esa información que podemos extraer de un contenido no estructurado, como puede ser un correo electrónico o un documento, estructurarlo de alguna forma para poder guardarlo en Dynamics 365 y que alguien no tenga que leerse ese correo electrónico y poder enviar la información y poder incluso luego lanzar automatismos varios en función de la información que tenemos, ¿no? Lo tenéis también en nuestra lista de YouTube, ¿no? El cómo estamos haciendo este procesamiento de email y cómo veréis de una forma sencilla que somos capaces de extraer muchísima información, incluso ya no solo palabras clave o la información principal que viene o un resumen, sino también poder identificar el tipo de correo electrónico que estamos recibiendo para poder hacer ese automatismo dentro de CRM. O también lo podemos ver a nivel de currículum, ¿vale? A nivel de documentos. Este es otro ejemplo que también tenemos en nuestra lista de YouTube, donde cogemos currículum y empezamos a procesarlos con OpenAI y empezamos a extraer cuántos años de experiencia tiene, qué tecnologías conoce, en qué empresa ha trabajado, cuál es su puesto actual, o sea, un montón de información que viene en el currículum de diferentes formatos y que a partir de ahí somos capaces de estructurar y que somos capaces de llevar a una lista de recruitment, como estamos viendo aquí, para que luego recursos humanos no tenga que leerse 1000 currículums que a lo mejor llegan para una posición, sino que leerse los que realmente parece que son los candidatos al puesto, porque saben de esta tecnología o porque saben de este negocio y porque tienen estos años de experiencia, ¿no? Y somos capaces de ahorrar tiempo leyendo y entendiendo documentos o correos electrónicos, porque al final es texto y somos capaces de entender el texto y estructurarlo. Comprendido. Pero vosotros estáis hablando en todo momento de documentos. ¿Qué pasa con todas las conversaciones que se producen en Teams o, por ejemplo, que se producen en los call centers? ¿Tenemos posibilidad también de interactuar en estas conversaciones? Por supuesto que sí. No, al final, lo que, como tú muy bien has comentado, el transcript, de hecho, el otro día me enseñaron una funcionalidad de Teams que está aún en preview y tal, que yo me quedé loco, que es capaz de, sabéis que las grabaciones de Teams las transcribe, se graban, luego analiza y mediante Copilot, que ahora luego comentaremos un poquito de ello, es capaz ya, con la versión preview, de hacerte un resumen de toda la reunión, detectarte los puntos claves y enviarte las tareas y las próximas acciones que tienes que hacer. ¿Vale? Entonces, ¿todo eso cómo se hace? Si soy capaz de entender la voz, la grabación de voz, transcribirla y a partir de ahí trabajar, puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Que Alberto explique con un poquito más de detalle, pero sí, claro que se pueden hacer cosas con este tipo de soluciones. Sí, pensar que aquí hay dos fórmulas, ¿no? Una es hacerlo en background, o sea, una vez que se termina la llamada, poder extraer los insights, y también estamos viendo cómo ejecutar esto, cómo hacer esto en tiempo real, ¿vale? Porque nos podría servir para ir asesorando al operador, a la gente que está atendiendo la llamada, en función de lo que está escuchando en la conversación. Pero de salida, imaginaros que tenemos los MP3, tenemos los WAV de las llamadas que están grabadas, y a partir de ahí lo que hacemos es que extraemos el speech to text, o sea, extraemos el texto de esa conversación. Incluso somos capaces de hacer un concepto que se llama diarización, que es
extraer cuando habla el cliente, cuando habla la gente, poder identificar las personas dentro de esa llamada, y a partir de ahí, utilizando OpenAI, somos capaces de entender qué es lo que está pasando. Somos capaces de extraer de qué va la llamada, cuál es el motivo. Si estamos haciendo una llamada que es un pedido, poder extraer la información de ese pedido. O sea, a partir de ahí podemos empezar a hacer muchísimas cosas que incluso estamos haciendo, de poder identificar dentro de una llamada qué tareas se han quedado pendientes o cuáles son los siguientes pasos que han salido de esa conversación, para poder recordar a la gente o a la persona que está teniendo esa llamada que se ha quedado en cosas pendientes o que tiene que hacer esas tareas o que ha dicho que tiene que hacer esas tareas, ¿no? Y la verdad que lo estamos haciendo en diversos clientes en los que está aportando muchísimo valor a la organización por dos motivos. Primero, al propio agente le ayuda a no tener que estar memorizando la conversación o tomando notas de la conversación, y está pendiente realmente de hablar con el cliente y resolver su problema. Y cuando termina la conversación, le damos el resumen y le decimos, oye, has quedado pendiente en estas cosas, en estas tareas, ponte con ellas o planifícalas para poder resolver y seguir atendiendo a tu cliente. Y también desde el punto de vista del supervisor, del call center, ¿no? Que no se tiene que escuchar todas las llamadas para poder identificar que un cliente está enfadado, que un cliente está frustrado o que un cliente está contento. Y fijaros que para nosotros, a partir de ahora, un análisis de sentimiento no es positivo, negativo o neutro, que es el análisis de sentimiento que se podía hacer anterior a OpenAI, sino podemos identificar el sentimiento real de una persona, la sensación y cómo está interactuando con el agente, para saber si está enfadado o si está frustrado, o sea, cuál es realmente el sentimiento, para poder luego interactuar de una forma más rápida, menos rápida o de formas diferentes, ¿no? Y ese es el potencial que tenemos, ¿no? Porque somos capaces de interactuar con esas conversaciones. Es el potencial y es la realidad, que ya está aquí al alcance de muchas compañías que lo están aplicando. Pues vamos a dar un pasito más con otras funcionalidades. ¿Existe la posibilidad de incorporarle la base de conocimiento interna de nuestra organización para generar conocimiento corporativo? Pues sí, y de hecho ahí está la gracia, ¿no? Porque siempre Alberto dice, no os fiéis de lo que dice GPT, porque GPT al final no deja, o sea, no piensa, no deja de ser un algoritmo que funciona por palabras próximas y te va recomendando. Pero si el típico ejemplo de la paella, si yo le pido a ChatGPT, oye, dime los ingredientes de una paella, pues se los inventará, hay veces que te dirá chorizo y hay veces que no y demás. Entonces, lo interesante de verdad, y sobre todo si queremos que responda sobre un conocimiento que tiene la compañía, hay que añadirle ese conocimiento a GPT, ¿no? Y digamos que el potencial de trabajar conocimiento dentro de la casa es precisamente poder añadirle ese conocimiento a ese corpus y que sea capaz de trabajar con los datos reales que tenemos en la compañía, ¿no? Claro, tener en cuenta que el objetivo de GPT, de los algoritmos de OpenAI, no es ser una inteligencia artificial de conocimiento. Ellos tienen datos del 2021 porque es la forma de entrenar el algoritmo, es la forma de que el algoritmo entienda las palabras y sea capaz de predecir las respuestas que predice. Pero su objetivo no es tener conocimiento. Y aquí es donde entra el que lo ideal es añadir nuestro propio conocimiento corporativo para poder responder. Y aquí estamos trabajando en diferentes casos de uso. Un caso de uso que puede ser el de soporte o el de preguntas y respuestas ante una solicitud de un usuario, y aquí mezclamos tecnología anterior, como puede ser un Q&A de Azure, para poder responder con una pregunta determinista, ¿vale? Una pregunta que sabemos que la respuesta siempre es la misma, y que cuando esa respuesta no es la adecuada, nos vamos a ir a OpenAI, donde hemos construido una base de datos de conocimiento semántico. Imaginaros, por ejemplo, con el ticketing de toda la compañía, con todas las incidencias y las resoluciones que hemos tenido de esa incidencia, para responder al usuario con una respuesta acertada, pero que sabemos que posiblemente no es precisa, porque siempre se va a generar de forma diferente y el contenido posiblemente sea siempre diferente. Y con esa información somos capaces de atender al usuario añadiendo nuestro conocimiento. Imaginaros que tenemos el manual de usuario, pero también tenemos una base de datos de conocimiento de cómo resolver problemas. Bueno, pues mezclamos esa información con la que tenemos en la resolución de nuestros tickets para poder contestar lo que el usuario está preguntando de una forma semántica. O también, como hacemos en nuestro producto de archivado documental, que se llama GADA, en el que ya tenemos incorporado GPT para poder responder a las preguntas que queráis hacer de cualquier documento que hay dentro de la compañía.
Imaginaros, por ejemplo, documentos de recursos humanos, donde dais de alta o creáis un nuevo plan de salud con una nueva compañía, con una nueva empresa, y empiezan a surgir dudas. Pues yo lo que tengo es una opción de poder preguntar por ese plan de salud, poder preguntar por esa información. Y GPT, o sea, el algoritmo, la aplicación que estamos montando, lo que va a hacer es ir a esos documentos y encontrar la respuesta y generar esa respuesta para el usuario, en base de lo que el usuario pregunta, y a partir de ahí poder tener una conversación con esa pregunta. Ventajas de esto: primero, que no tenemos que construir esa base de datos del conocimiento, sino hay procedimientos y algoritmos que nos permiten construir esa base de datos conocimiento semántica sin que nadie la esté escribiendo, sino a partir de documentos. Y luego lo siguiente es que no tenemos que tener los documentos traducidos. Imaginaros, por ejemplo, en el caso este del plan de salud, en el que los documentos están todos en inglés. Bueno, pues cualquier persona de cualquier idioma, dentro de los idiomas más generales del planeta Tierra, ¿vale?, va a poder preguntar en su idioma y le va a responder en su idioma. Independientemente de que el documento esté en inglés, si yo le pregunto en español, me va a responder en español con el conocimiento. Y también me va a dar referencia de dónde está el documento y dónde ha sacado la respuesta, con lo que genera muchísima confianza al usuario de que, bueno, está interactuando con esa información. Pues vamos con el último caso de uso sobre el que os quiero preguntar y que tiene que ver con Copilot, que ya lo mencionaba antes Tony, con este asistente súper sofisticado que ha creado Microsoft. Y me gustaría que nos hablaseis un poquito de qué podemos hacer con Copilot en este entorno corporativo del que estamos hablando. Muy bien. Bueno, sabéis que está, por un lado, el Copilot que va a sacar Microsoft, que estamos todos ahí deseosos. Han sacado alguna versión preview private para ciertas compañías muy grandes y privilegiadas. Y la verdad es que es un producto que va a ser un asistente, por eso se llama Copilot, ¿vale?, de ayuda para todos los productos de lo que es la suite de 365, ¿vale? Para Word, hemos estado viendo demos y algunos vídeos sobre PowerPoint, cómo hace un PowerPoint en base a lo que tú le dices, que es alucinante, ¿vale? Sobre Excel, incluso sobre Power BI. Tú le dices cómo quieres construir el cuadro mando y te lo crea automáticamente, además de una forma con lenguaje natural. O sea, que va a ser un asistente de todas las herramientas de 365 para poder trabajar de forma con lenguaje natural, ¿vale? Pero es que además se puede crear un propio Copilot de compañía, ¿no? Que es un poco lo que va a explicar Alberto, pero al final lo que nos permite es, dentro de nuestra infraestructura de tecnología de la parte de OpenAI dentro de la casa, crear el Copilot para poder ejecutar ciertas acciones. Luego hay una cosa muy chula que se llaman plugins, que están empezando a salir, que te permite conectar con distintos fabricantes y soluciones para añadir funcionalidades a ese Copilot, ¿no? Sí, aquí hay diferentes formas y, como dice Tony, están los plugins, está Copilot, y os vuelvo a referenciar a nuestra lista de vídeos, ¿no? Pero pensar en que las interfaces de usuario parecen que van a cambiar. Que no voy a necesitar tener que navegar dentro de una pantalla para poder encontrar la información. Estáis viendo un ejemplo en el que en una aplicación de uno de nuestros clientes tenemos una versión de Copilot en la que yo le pregunto: oye, ¿qué operaciones tiene este cliente? Y me saca el resumen de las operaciones. Oye, ¿qué ha pasado en el día de ayer? Y me devuelve qué operaciones se han creado, qué ha pasado el día de ayer, me devuelve información. O incluso le puedo decir: oye, esta operación está lista para poder embarcar, o esta operación está lista para poder completar. Y sin necesidad de hacer clic, que posiblemente eso dentro de la aplicación sea navegar por 3 o 4 pantallas hasta poder llegar a esa información que yo quiero, directamente me devuelve esa información. Y ese es el concepto de Copilot: el poder interactuar con mis datos de negocio, en este caso de una aplicación, sin necesidad de navegar por ella, sino haciéndole preguntas, que eso que es capaz de resolverme, porque tiene el conocimiento de la aplicación a través de plugins, a través de bases de datos del conocimiento, y a partir de ahí es capaz de contestarme y permitirme interactuar con la aplicación sin necesidad de trabajar. Eso lo vais a tener, como comentó Tony, dentro de Office 365, con los datos que hay en Office 365, pero también estamos viendo que es el nuevo modelo de desarrollo, el nuevo modelo de interfaz que estáis reclamando en las aplicaciones de negocio, porque acelera muchísimo el uso y la adopción de las aplicaciones de negocio. Pues nos habéis hablado de un montón de casos de uso diferentes. Podemos imaginar que son casos de uso comunes, pero claro, cada organización llega a nosotros
con un caso de uso que puede ser común, pero con unas necesidades diferentes y propias. Y hará falta un plan, me imagino, para conseguir la transformación que buscamos en las compañías. Así que contadnos también cuáles son los pasos que nosotros seguimos en Encamina para abordar ese tipo de proyectos, por favor. Muy bien. Pues bueno, desde Encamina, al final, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un framework de adopción para toda aquella compañía que esté empezando a darle vueltas a esto de la IA generativa del OpenAI que es, ¿vale? Y básicamente lo que hemos construido es ese framework que se basa en 3 dimensiones, ¿vale? Y luego una serie de fases, ¿vale? La dimensión estratégica, en la cual lo que hacemos es que se centra en alinear la adopción, ¿vale?, de esta IA generativa con los objetivos de la organización, y lo que hace es garantizar la inversión que esté alineada con la visión de la compañía a largo plazo, ¿no? Y sobre todo que apoye al crecimiento y la competitividad de la compañía, ¿vale? Digamos que ahí lo que hacemos son unos talleres de envisioning, ¿vale? Se da una formación de envisioning de hasta dónde llega esto, un mapa estratégico donde se marca el mapa, digamos, las preferencias, el mapa estratégico de la compañía, y luego eso acaba en una POC, ¿no? Luego la dimensión de negocio, que lo que hace es que se enfoca en identificar y priorizar las oportunidades de la aplicación, ¿vale?, en la tecnología, en función del impacto y relevancia que tiene sobre la compañía, ¿vale? Al final ayuda a descubrir los casos de uso. Hay una serie de detalles de ideación donde detectamos casos de uso, ¿vale? Y seleccionamos aquellos que aporten mayor beneficio, ¿vale?, y mayor retorno frente a coste, ¿no? Y ahí, al final, pues esto, dentro de esa metodología, pues se explora, se hacen esos talleres, se definen los casos de uso y luego se ven los que se implementan o no, ¿no? Y luego, por último, la dimensión tecnológica, que aquí lo que hace es que aborda todos los aspectos técnicos y de infraestructura necesarios para implementar esa tecnología de la IA generativa, ¿vale?, en la compañía, y lo que hace es que garantiza que la empresa cuente con las habilidades, herramientas y arquitecturas adecuadas, porque al final, detrás de todo esto, tiene que haber una arquitectura y unos datos muy bien implementados para que esto funcione. Entonces, al final, lo que ofrecemos a nuestros clientes inicialmente es este Adoption Framework, de forma que iniciamos ese camino de la IA generativa dentro de la compañía, ¿no? Pues con una serie de talleres y de enfoque para al final acabar en uno o en varios casos de uso que nos permitan probar y aplicar esa tecnología dentro de las empresas. Pues oye, antes de acabar, una preguntita súper rápida que nos han enviado. Nos dicen así: ¿se puede construir un GPT autónomo? Muy rápido, Alberto. A ver, sí, lo estamos viendo con algunos clientes. Pensar que la base de todo esto es que, bueno, nos va a permitir automatizar. Podemos automatizar email, podemos automatizar documentos, pero parece que la capacidad que tiene de pensar, y otra vez, entre comillas, y teniendo claro que no es una inteligencia artificial que esté pensada para pensar, válgame la redundancia, pero al final tiene una capacidad de poder entender lo que le estamos pidiendo, de poder planificarse y poder incluso pensar, con lo que estamos viendo con algunos clientes en cómo generar agentes que sean capaces de trabajar de forma autónoma, dándole cuáles son los objetivos y las reglas del juego, ¿vale? Y que a partir de ahí, dentro de su contexto y dentro de su entorno, sea capaz de tomar decisiones y de ejecutarlas de una forma desatendida. Famoso autopilot, ¿no? En vez de copilot, autopilot. Sí. Bueno, lo que yo veo es que está clarísimo, desde nuestro primer webinar sobre OpenAI hasta hoy han pasado muchas cosas, y eso que solo han pasado 4 meses. Y lo que nos queda, por lo que está diciendo Alberto, sobre todo, ¿no? Lo que estamos viendo es que si nos vamos a los quick win que hablamos al principio de la parte de documentos y procesado email y demás, es muy fácil de poner proyectos en producción, es muy fácil de automatizar todo ese tipo de documentos y de contexto, y ahí es donde intentamos llevar a nuestros clientes, a los que están empezando con la inteligencia artificial, porque sabemos que eso es lo que nos va a dar dentro de la organización, dentro de esa empresa, más crédito para seguir trabajando en otras cosas más complejas. Y luego, pues bueno, hay proyectos en los que somos capaces de generar ese asistente que es capaz de ayudar, de entender el conocimiento de la organización y construirse en ese modelo de copilot, ¿no?, que estamos viendo. Yo aquí lo que diría es que la gente, antes de cerrar, Laura, que la gente lo pruebe, que se anime, que lo pruebe, porque de verdad, bueno, escuchando una charla que dio Alberto Granados, el presidente de Microsoft, no hace mucho aquí que vino a Valencia, decía que al final esto no va a sustituir a las personas. Al final hizo una exposición, ¿no?, de que al final la creatividad es lo que más
le cuesta a lo mejor a cierta gente, ¿no? Pero es lo que más le cuesta, ¿no? Entonces, Copilot, por ejemplo, te va a ayudar a iniciar ese documento que te va a hacer un 80%, luego vas a tener tú siempre que darle esa revisión, ese retoque y demás, ¿no? Pero el incremento de productividad va a ser brutal. Y en temas de OpenAI, con los casos de uso que estamos tratando ya con clientes y demás, temas de automatización es brutal. O sea, que al final no se trata de sustituir personas, se trata de ayudar a ser más productivo y dedicar recursos donde realmente aporten valor, ¿no? Yo animaría a todo el mundo a probarlo. Es relativamente sencillo y un MVP se hace de una forma rápida y ver el potencial que tiene, porque esto es como la revolución industrial casi, es decir, esto el que esté estará y el que no desaparecerá. O sea, esto se lo oía al presidente, al director de la fábrica de Ford en Valencia, ¿no? Pero al final yo creo que el primero o los primeros que entren dentro de la rueda van a tener una ventaja competitiva sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Pues bueno, estamos ya sobre el tiempo, pero aún se ha colado una pregunta más, entonces os la voy a lanzar. ¿Qué versión de ChatGPT utiliza Azure OpenAI? A ver, utiliza la misma que tiene OpenAI. No, ahora mismo hay una diferencia, y es que ha salido una nueva versión del modelo de GPT-3.5 y del 4 hace un par de semanas y todavía no está disponible en Azure, pero estará en breve. Igual estoy hablando ahora y están haciendo el despliegue y lo tendremos esta tarde. Microsoft ya está trabajando porque el objetivo es estar siempre alineados con la misma versión que tiene OpenAI directamente. O sea, no debería haber ninguna diferencia, salvo ese tiempo en el que OpenAI saca una versión y el equipo de Microsoft lo despliega en los data centers de Azure. Bueno, pues ahora sí, vamos a despedir ya este webinar. Gracias, Alberto y Tony. Y a todos los que habéis estado ahí también, muchas gracias. Esperamos haberos ayudado y esperamos, por supuesto, seguir acompañándoos en este viaje hacia la innovación. Gracias a todos y todas. Adiós. Nada, adiós, muchas gracias. Chao. Pero